En el comienzo del programa nombramos el staff de este Alta Frecuencia, nuestra compañerada que son parte del matutino, y Mauricio Arancibia ya está con nosotros. Hola, Mauri. Hola, ¿qué tal, Marquinhos? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Feliz de volver a esta etapa final del año. Ojo, sigue el año, ¿sí? Pero yo ya estoy mentalizado a que transitamos ya la mitad de la montaña. Queda bajar, querido amigo. Muy bien, tomamos ahí la premisa que nos traes, y el Mauri, que cumple varias tareas con nosotros de la producción, la musicalización, personajes varios, y en esta etapa trayéndonos miradas, informes periodísticos sobre hechos que van aconteciendo en lo social, en lo político, en lo cultural. En este caso, lo que se conoce como el crimen vial de Altas Cumbres. Así es, también apoyando a lo que fue y lo que está haciendo la campaña rotativa, los spots relacionados a este caso, queríamos traerlo ya que entre semanas se va a realizar el juicio, ¿sí? Esto tiene que ver, como bien lo mencionabas, en relación al caso de Oscar González. Bien, nos vamos a trasladar, si te parece, Marcos, al sábado 29 de octubre del 2022, ¿sí? 10 minutos antes de las 4 de la tarde, en la ruta provincial E34, que es camino a las Altas Cumbres. La altura es la altura 17, paraje Niña Paula, ¿bien? Es la verdad que imponente la geografía entre curvas ciegas, es un camino bastante complicado, ¿sí? En absoluto, bueno, en sentido lo que es Córdoba hacia Mina Clavero, circulaba una camioneta BMW X1 negra de alta gama, y al volante iba Oscar Félix González, ¿sí? De 74 años, que en ese momento presidía provisoriamente la legislatura provincial y era el hombre que, bueno, tenía los hilos políticos más densos de Córdoba, ¿sí? Sí, figura pública muy conocida, que en un momento llegó a ser la tercera figura en poder de la estructura política de la Sota, Schiaretti y Oscar González. Así es. En ese sentido, ubicando ya a la persona que venía en ese auto, en el sentido contrario viaja Alejandra Bengoa, una docente de 57 años que regresaba a Tras las Sierras acompañada por su hija Mariana y su amiga Alexa. En ese momento ambas tenían 14 años. Bien. El impacto, lamentablemente, frontal fue devastador. El BMW se incrusta contra el Sandero, que es de Alejandra Bengoa, quien fallece en el acto. Salvan su vida Alexa y Mariana, pero sufren politraumatismos gravísimos. Minutos después de la colisión, mientras los servicios de emergencia intentaban rescatar los cuerpos, ya empieza, Marcos, a desasnar, o por lo menos se empieza a visibilizar ciertas irregularidades, ¿no? Como por ejemplo, testigos filmando a colaboradores del legislador retirando bolsos. Está la cantidad, está el color, lo que fuera, pero la idea puntual es, se estaban haciendo, irrumpiendo, ¿sí? Personas de civil, cuando todavía no había llegado la policía en la escena. Bien. Un dato que quería sumar a eso, que González viajaba frecuentemente, porque él es oriundo de Villa Dolores, o sea, acostumbrado a cruzar las altas cumbres, así que lo hacía como con frecuencia, iba excesivamente porque tenía que llegar a un compromiso por los hilos políticos también ahí en el valle de Tras la Sierra de Villa Dolores. Ese dato es como sustancioso y se ha ido comentando en los foros íntimos de las víctimas y también en la opinión pública. Es muy importante el dato que rescatás porque va a ser también el punto central que se va a basar la defensa para tratar de cambiar la carátula, que es decir, que él sabía, ¿sí? Él tenía responsabilidad, sabía el camino, sabía el trayecto, era un hombre de ley, así que es lo que se va a tratar de robustecer, ¿sí? Legalmente en el juicio. En ese momento se produjo el choque.
Oscar González baja de la camioneta prácticamente ileso. Eso. ¿Sí? No se acerca a auxiliar, por lo que dicen los testigos. Podemos, si quieres ahí, interpretar tema de estado de shock o lo que fuera, pero no se acerca a auxiliar, espera que un vehículo oficial los retire de la escena, ¿no? Es donde aparecen estas personas de civil, ¿no? Se dicen que son familiares de algunos, pero aparecen irrumpiendo en la escena del accidente. Nosotros vamos a escuchar a Alexa, quien es una de las sobrevivientes, quien va a estar presente también como testigo en el juicio. Vamos a escuchar, es un testimonio duro, pero lo queremos traer porque detrás también de ese, o por sobre todo ese mensaje y esa vivencia dura, hay una actitud ante la vida. Así que la escuchamos. Que estaba asustada, que veía mucha sangre y tenía mucho dolor por todo el cuerpo. Y más que todo estaba muy asustada porque de repente despierto y ya no siento nada. Y bueno, en ese momento pensé, ¿será que me quedé así por un shock y luego voy a recuperar la sensibilidad? No sé, pero luego fue como muy difícil ver que en el hospital no pasaba el tiempo y no recuperaba nada. Y bueno, luego me dijeron que tenía una lesión medular. Marina, no sé si estaba totalmente consciente, pero estaba despierta. Ella gritaba de dolor y también su madre suplicaba que la ayuden. Y ella también tenía muchas secuelas. Pero ya en carretera no había autos, íbamos por nuestro carril, escuchando música, pero no tan fuerte, respetando la concentración de Alejandra. Y bueno, íbamos tranquilas y simplemente sucedió. Me acuerdo que cuando íbamos en camino, Alejandra gritó algo. ¡Ah, hijo de puta!, dijo, y yo levanté la mirada y sí, lo vi. Vi un auto negro por un segundo y mi cabeza se nubló por completo. No vi mucho porque fue muy rápido y solo vi el auto irse encima de nosotros y las mochilas iban adelante con Alejandra y queríamos estar juntas atrás, así que no hay muchas razones para estar atrás, aparte de la seguridad y estar juntas pasando el rato. Ni siquiera lo vi después del choque, solo me dijeron que estaba ahí parado. Nosotras estábamos echadas, agonizando, y él solo estaba parado esperando a que lo recojan. Sí, pasó como 1 hora, parece, para que vengan las ambulancias. Es totalmente diferente, no es como antes, pero siempre tratamos de seguir adelante y volver a sentir que estamos en un hogar. Mi vida antes era muy tranquila, pensé que ya había encontrado la vida que deseé por tantos años. Y bueno, ha cambiado mucho. Es algo que simplemente creo. Todos lo creen, me quieren y dicen que volveré a caminar y que no me quedaré así. Así que las personas que se unen a mi sanidad me ayudan a creer más en mí y seguir adelante. Es difícil pensarlo y bueno, si no vuelvo a caminar, si eso ocurre, no me dejaré vencer por nadie, por nada. Escuchábamos la palabra de Alexa, una de las sobrevivientes del siniestro ocurrido en las altas cumbres. Lo que sigue después, Marcos,
después de ese 29 de octubre, hicimos un recorte del tiempo, nos estamos situando de entre 8 a 12 meses, ¿sí?, transcurrido el evento, porque la situación irregular que sucede en ese periodo es que no se entregan las pericias oficiales. Algo que llama mucho la atención porque no demora tanto tiempo un peritaje. Bien, este proceso judicial fue una muestra explícita de lo que veníamos hablando recién, estos privilegios del poder, ¿no? A pocos días después de lo que había sucedido, se vuelve a destapar la olla con otra irregularidad, es que el vehículo, ese BMW, estaba judicializado, estaba secuestrado en una causa por estafas que el Tribunal Superior de Justicia le había entregado a la legislatura bajo una polémica ley de depósitos. No solo eso, sino que el auto también era un auto mellizo, ¿sí? Tenía una patente clonada, cuyo verdadero dueño era una persona que estaba en Buenos Aires y venía denunciando penalmente, ¿sí?, con multas, llegaban muchas multas a Córdoba por infracciones que estaba cometiendo Oscar González, que ya tenía bastante, se conocía que era un infractor serial, ¿no? Bueno, la presión social obviamente luego de estos eventos fue contundente, la renuncia de su banca ya por noviembre del 2022, la carrera política de este legislador terminaba, pero arrancaba, sí, un juego ajedrecístico ahí en tribunales. Nosotros, como bien marcábamos el tiempo, 8 meses, apenas ocurrido esto, ¿no?, de lo que no se daba a conocer este informe, aparece este informe y los principales portales de noticias de Córdoba y del país empezaron a inundar titulares bastante idénticos, que era: se conoció la pericia del caso González y hay responsabilidad o culpa compartida. Ya se ponía en la mesa, se instalaba en la opinión pública que la docente fallecida, que Alejandra Bengoa, tenía el mismo grado de culpa que el ex legislador. Como notarás ahí, Marcos, ya se iniciaba una absolución mediática para el poder, ¿no? Comenzaba a blindarse la imagen del legislador. Sin embargo, bueno, con el periodismo en investigación se fue revisando, son 57 páginas que tiene el acta de peritaje oficial, y vos sabés que en ningún renglón de la pericia oficial se habla de responsabilidad compartida. Bien, lo que estaba saliendo en los medios no salía en las hojas oficiales, y esto obviamente, esta burda opereta de prensa, era montada en su momento por el perito de parte, el vocero de la defensa, pero ya mostraba irregularidades. Para destacar rápidamente, punto número 5 de este dato, de este informe oficial, le pregunta el tribunal, interroga al perito, ¿cuáles son las causas que influyeron o determinaron el accidente? La respuesta técnica del perito oficial es fulminante. De acuerdo a lo descrito en los puntos 1, 2, 3 y 5 del presente dictamen, es posible deducir que el auto BMW X1 habría efectuado una maniobra incorrecta y antirreglamentaria. Bien, es así que este informe aclara de forma tajante la causa determinante del siniestro, ¿sí? Estamos hablando de la invasión del carril contrario que circulaba por parte de Oscar González. ¿Querés que lo pasemos en limpio? Según la pericia oficial del Estado, la única causa que generó la tragedia es que González se cruzó de carril. Nosotros tenemos un audio porque también hay una parte de la defensa que se va a situar en maniobras previas que la víctima también cometió irregularidades, va ahí a agarrarse para pesar su figura en defensa. Lo cierto es que no se está enjuiciando las actitudes previas, sino la puntual del siniestro. Vamos a escuchar, si te parece, estamos ubicados en tiempo, 8 meses después de la tragedia, y los peritajes hablaban de responsabilidad compartida. Bien, vamos a escuchar a Gustavo Pacharoni, quien es abogado, especialista en seguridad y accidentología vial. Él nos va a describir y va a poner en tapete de velar por qué no se debería utilizar esta figura. Claro que la determinación de culpabilidad la va a hacer el juez, no la hace un perito. Y si lo hace un perito, equivoca su propio informe. Es el juez quien tiene que interpretar
toda la prueba, no solamente la pericia. La pericia es una prueba dirimente en la cual el juez, si se va a apartar de la pericia, tiene que tener otros fundamentos, entre ellos una pericia de parte. O sea, el juez no está obligado a basarse en la pericia oficial en la medida que su convicción y su convencimiento llegan a través de otros elementos de prueba, como pueden ser las pericias de las partes. Lo cual está muy bien que existan pericias de parte, porque son parte del derecho de defensa, que hay que garantizarle en un proceso a los intervinientes, tanto el imputado como a la querella, pero se supone que la pericia oficial es la que tiene que ser más objetiva y más equidistante, como también se supone que la pericia de parte, la que contrata cada uno, tiene una intencionalidad subjetiva de defensa. Entonces es el juez quien debería, en aras de arribar a la verdad, interpretar y analizar no solamente una pericia, sino todo el contexto, todos los otros elementos, la prueba, el comportamiento de las partes dentro del proceso, y en base a eso dictar una sentencia, sea condenatoria, sea absolutoria, o sea en concurrencia de culpa. ¿Qué significa? Que se le atribuye comportamientos inadecuados, negligentes o imprudentes o inobservancia de reglamentos a las partes, a ambas partes. Culpa de la víctima en este caso y culpa del imputado en otro. Si es que existiera esa interpretación. No puede una pericia determinar que hay culpa concurrente de los vehículos. Bueno, a ver, yo creo que ojalá que esto también demuestre otra situación, y es la absurda demora a la que estamos acostumbrados que estos procesos tengan. Yo entiendo, vuelvo a decir, que las defensas y la querella quieran traer agua para su molino, pero no por eso tratar de entorpecer y dilatar el proceso. Estos juicios deberían ser mucho más rápidos. Deberíamos ya tener sentencia, un juicio donde toda la prueba está al servicio, no es un juicio complejo de analizar y de interpretar. Entonces creo que necesitamos también hacer un ajuste procesal en la forma y en el tratamiento, porque no solamente la víctima, sino también el imputado merece saber una sentencia que lo condene o que lo absuelva, y que tenga esa sentencia esté basada en cuestiones puramente técnicas, porque este caso ha tomado trascendencia, seamos sinceros, solamente por la figura pública que tiene Oscar González, pero estos siniestros ocurren permanentemente a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Entonces, ojalá que nos haga repensar esta situación, esta causa, estas cuestiones técnicas, estos informes, para también comunicar a la audiencia de lo que es una pericia oficial, que por más de que sea un perito oficial, es decir, un perito nombrado por tribunales, que se supone que es objetivo, no deja de ser un ser humano. Lo que en definitiva importa son las condiciones, la explicación y los fundamentos técnicos por los cuales arriba a una conclusión. A veces las pericias se equivocan en ser demasiado técnicos, y los que van a resolver son jueces, son abogados. Entonces las conclusiones de la pericia tienen que ser en un lenguaje sencillo, no tan técnico. Casi 4 años después, las familias de Alejandra, Alexa y Mariana llevaron adelante una lucha titánica en las calles para evitar que la causa, obviamente, cayera, se archivara. La instrucción a cargo de la fiscal de Cura Brochero, Analía Gallarato, se convirtió en un campo de batalla, ¿sí?, en tema de pericias accidentológicas. Los peritajes oficiales confirmaron que González invadió el carril contrario a velocidad excesiva en zona prohibida. Recordamos, Marco, que hablábamos siempre en altas cumbres, curvas muy cerradas, y con maniobras bastante raras también, ¿no? En un momento, rápidamente, él dice que se tira a la banquina por un acto reflejo cuando a la izquierda, ¿no? Cuando se puede tirar a la derecha, el tema instintivo de salvarse uno la vida sería, en este caso, bastante raro lo que sucedió, o lo que por lo menos él quiere justificar. La carátula, homicidio simple con dolo eventual, es lo que se trata de cambiar. Se quiere pasar a homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. Y esto tiene que ver con el mínimo, ¿no? En la primera es un mínimo de 3 años y por lo tanto va a ser excarcerable, quiere decir que puede cumplir su condena afuera, en libertad, ¿sí? De hecho, ahora está con prisión domiciliaria. Exactamente. Y en el caso, bueno, de que se pueda cambiar la carátula, se sube a 8 la mínima, lo cual hace la prisión
efectiva. Tenemos más audios. Sí, exactamente. Bien. Vamos al Rumbo tercero. Al 3 de agosto, que va a ser el inicio del juicio por el crimen vial. Y ahí, en este caso, vamos a escuchar la palabra de Lucas Cocha, quien es el abogado de Laura Bengoa, y de la adolescente Marina, quien están pidiendo que se investigue. Se pedía la investigación de la fiscal de instrucción, Analía Gallarato. Sí, hemos presentado en el día de ayer precisamente una denuncia penal solicitando que se investigue a la fiscal de instrucción que ha llevado esta causa tan importante por la posible comisión de 2 delitos. Nosotros consideramos que se habría incurrido en incumplimiento de deberes de funcionario público y posiblemente de prevaricato. En el primer caso, porque la fiscal habría omitido investigar hechos que prima facie y en función de las constancias mismas del expediente y las presentaciones sobre todo del perito de la parte querellante, posibles irregularidades en la pericia, concretamente una adulteración de la pericia. Y por otro lado, en relación al prevaricato, porque consideramos que la fiscal ha incurrido en emitir resoluciones sobre aspectos que no le competen, concretamente un pedido de inconstitucionalidad de elevación a juicio, que ha sido pedido y solicitado por la parte querellante, solicitando que sea el juez de control quien se despida, y directamente se elevó a juicio, no haciendo lugar cuando debió correrse vista el juez de contrato para que el juzgado, que el que tiene la jurisdicción, pueda emitir o no una resolución en relación a la inconstitucionalidad de elevación a juicio. El perito de parte claramente habla en ese sentido. Entonces, nosotros lo que solicitamos es que se investigue, y le solicitamos a la fiscal, la querella solicitó a la fiscal que se investigue ese hecho, porque lo dice claramente en el expediente, lo dice en la pericia, que consta en el expediente que habría incurrido en alguna suerte de irregularidad, y esto es grave en el marco de una pericia tan importante. Nosotros creemos que del expediente surge que podría haber una modificación, una adulteración, porque lo dice el perito de parte. Entonces nosotros solicitamos que la Fiscalía investigue si eso es así o no. Porque es una pericia muy importante, una causa emblemática y puede determinar la suerte, de hecho, de esta causa tan importante. Entonces, solicitamos que se investigue y se omitió totalmente investigar. Esa es la cuestión. Por eso es la omisión de deberes de función pública, porque tiene la obligación la Fiscalía y el Ministerio Público de actuar ante la posible comisión de hechos delictivos. Del expediente es objetivo que puede haber un delito ahí. Nosotros solicitamos que se investigue. No se hizo nada, pero absolutamente nada en relación a ese punto, y nosotros creemos que es muy importante esa omisión. Solicitamos que se investigue, que debe ser investigado eso, porque es una prueba fundamental, en todo accidente es una prueba fundamental, y creemos que acá hay elementos también para resguardar la imparcialidad tanto de los peritos como de los fiscales, porque estamos hablando de una causa en donde se está llevando a juicio una persona con mucha influencia y mucho poder político en la región. De hecho, la causa misma lo demuestra. Entonces hay que ser muy cautos, digamos, y ante la duda me parece que lo que corresponde es volver a realizar una pericia accidentológica. Bien, agosto es el mes marcado en el calendario judicial de la provincia. La Cámara del Crimen de Villa Dolores será el escenario donde entre el 3 y el 27 de agosto Oscar Félix González se va a sentar finalmente en el banquillo de los acusados. Marcos. Esta fue la primera entrega del informe periodístico camino al 3 de agosto, una causa muy simbólica en la política de Córdoba. Vamos a continuar con la cosecha de audios. Hay causas judiciales por el tema de usar los autos de la legislatura, otra por esta del crimen vial, así que lo vamos a seguir abordando en este